Entonces, porque sepa usted, y me movía así el dedito, ¿verdad? Y yo, que estaba chavo, de haber tenido, esto fue en 82, yo de haber tenido 23 años, me enchilé y le dije, pues a mí ningún gato de ese perro me va a decir que no sé qué, que no sé cuánto, y va y tiene a su madre, ya sabes, todas esas cosas. Y salí así de lo más orondo, ¿verdad? Llegué al periódico, tan, tararán, tararán, tan, tan, tarán, y con la noticia, de verdad, de que estaban todos con una cara así como de Mr. Ed. ¿Cómo se le ocurre mentarle la madre al secretario del presidente que no sé qué, despedido? Y vas para afuera, ¿no? Y eso fue. Pero desde entonces, yo dije, yo no puedo nomás ser un caricaturista de estar comentando noticias o sacando chistoretes. Este es un trabajo que requiere una enorme responsabilidad, que puede orientar a la gente, que puede proteger a la gente, y no es por darme coba ni mucho menos. Y yo me di cuenta que, bueno, que mi país se había ido a la basura, que estábamos en el hoyo, tardamos 10 años en salir de allí, y dos, que no podíamos conformarnos con el país que teníamos, que nosotros teníamos que luchar por algo. ¿Qué tipo de país quieres para ti y para tus hijos y para cuando seas grande y te retires? Y yo dije, yo quiero una democracia occidental. Yo no quiero vivir en este régimen de excepción, ni en la tercera vía, ni que te digan, no, es que México es particular, o no somos suizos. Carajo, en algún momento los suizos tampoco eran suizos, y se hicieron suizos. ¿Por qué nosotros no podemos ser como los suizos? No, hazte cuenta que la maldición de las momias de Guanajuato pesa sobre los mexicanos, y nosotros tenemos que vivir en perpetua adoración de los héroes de bronce, y todos esos héroes de bronce nos dieron estas maravillosas leyes que nos mantienen en la miseria. Y yo caí en la cuenta que la raíz de todas las libertades que gozamos y que muchas veces no apreciamos son las libertades económicas. En la medida en la que tú puedas comprar, vender, invertir, producir, moverte, transportar, todas las demás libertades se van dando. Ponte a pensar que cuando el hombre vivía en las cavernas, si quería lo que tenía otro hombre, pues tenía 2 o 3 estratagemas, que eran: la primera es mátalo y quítaselo, la segunda es arrebátaselo y échate a correr, y la tercera es espántalo, aviéntalo, lo que sea. Pero en todas era lo mismo, es róbale. Y en el momento en que a uno le dijo, no voy a hacer nada de esas cosas, yo aquí tengo esta piel de oso y este cuate pasa frío, y yo en cambio él tiene algo que comer y yo paso hambre, oye, yo corto aquí un cachito de la piel de oso y tú dame un cachito de venado, y allí empieza la humanidad propiamente dicha. Dejamos de ser animalitos y empezamos a comportarnos como seres humanos. No tenemos que matarnos. ¿Cuál es el razonamiento que lleva a eso, que es la cuna de toda civilización? La libertad económica, el comercio. Bueno, todo lo demás, háganse de cuenta que las libertades económicas, que muchas veces no falta el intelectual que las haga menos o que las combata abiertamente, son como los cimientos de un edificio. Pasamos y vemos los edificios y decimos, qué bonito, las ventanas, los árboles, y mira aquí cómo le pusieron todo este tipo de remates. Nunca vemos los cimientos, pero lo que permite que esos edificios estén en pie son las libertades económicas. Y bueno, para no cansarlos con esta plática, les diré que desde entonces yo he estado a favor de las libertades económicas, no tengo ningún tipo de vergüenza en admitirlo. Yo estuve a favor de que México firmara el Tratado de Libre Comercio, yo estaba a favor de las reformas estructurales. Si algo tengo yo que reclamarle a este gobierno de Enrique Peña Nieto, es que este señor, cuando era oposición en sexenios anteriores, impidió que se aprobaran esas reformas para él salir y colgarse el milagrito. Bueno, otra de las cosas que yo he aprendido es: lo que es técnicamente indispensable no basta con hacerlo, hay que hacerlo a tiempo. Si te tardas, luego ya no sirve. ¿Qué hubiera sido de México
si estas reformas económicas no se hubieran hecho hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino el sexenio de Vicente Fox, que fue cuando por primera vez se plantearon, yo les dejo esa pregunta. Y sí, ahorita nosotros estamos pagando el pato de haber hecho esas reformas mal y a medias y tarde. Llega un tipo y nos empieza a vender un México maravilloso que solamente existió en su cabecita. Ya nos lo está diciendo que hay que volver al México de Cantinflas, y dices, órale, ahí está el detalle. Desde Jorge Manrique estamos pensando que todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Una de las cosas así más raras que me ha tocado en mi vida fue en una casa del Pedregal, ahí con un montón de amigos y familiares. Una niña que evidentemente ha de haber tenido, ¿qué les gusta? 16 años, furiosa conmigo, ¿verdad? Diciéndome que en tiempos de López Mateos vivíamos mejor. Le digo, no es cierto. ¿Quién te dijo? No, que vivíamos, que alcanzaba para esto. Perdón, tú viviste los tiempos de López Mateos, no estaba ni en la imaginación de Dios, ni en la calentura de tus padres. Yo lo vi, te puedo platicar cómo eran esos años. Mira, tú entrabas a algún supermercado, que nada más había uno o dos en la ciudad, no veías ninguna gente morena. La gente morena no veías ninguna con zapatos. Yo recuerdo haber ido con mis padres a Guanajuato y saliendo, nos topamos con el Cerro del Cubilete, y mi papá no había ido allí desde que era niño, y entonces dije, pues vamos a verlo, y empezamos a subir con el automóvil, un Plymouth chafísima, pero que entonces se consideraba de ricos. Quien tenía coche era rico, independientemente del coche que tuvieras, y eran, ¿qué te diré yo? Un cardumen, un montón de niños pobres corriendo, pidiendo limosna, cuesta arriba, no sé cuántos kilómetros fuera de subir el cerro ese, ¿verdad? Pero no se cansaban estos niños, todos descalzos, harapientos, mendigando, pero multitudes corriendo detrás del coche. Y cuando regresé muchos años después al Cerro del Cubilete, no subí, no soy muy piadoso, abajo había una feria del Bicentenario, creo que fue en el 2010, allá en Guanajuato, y yo vi a los nietos o a los hijos de esos niños harapientos, todos llegar en sus coches, todos estar con sus tenis, todos traer sus Walkmans o sus Discman o sus lo que fuera, todos pidiendo que querían comer que en el McDonald's, que otros que querían ir a los helados, que otros que querían esto, que el otro. Yo dije, claro que ha cambiado México, no me vendan la idea de que ese México de atrás era idílico para una clase media diminuta que sostenía todavía una élite todavía más diminuta. Los cambios que ha sufrido México, por supuesto que les falta muchísimo para madurar, por supuesto que no son completos, por supuesto que están inacabados, pero los ha habido, no los echemos para atrás. Y bueno, creo que ya me extendí bastante. Hablando mejor, háganme las preguntas y yo les voy contestando. Pero digamos, cuando a mí llegan y me dicen, que el manero de la derecha, y que usted es el inversionista de la Coca-Cola, y que cuánto te pagó el gobierno, y que chayote y todo eso, miren, minguen a su chadre. Yo estuve peleando esas reformas que ustedes gozan y que son tan tontos que no se han dado cuenta que las tienen. Muchas gracias. A ver, el mero de hasta atrás. Bien, aquí terminamos de los asientos de los asientos para seguimos en la calle de los asientos. Gracias por todo. Paco, hace ya muchos años tuve la oportunidad de preguntarle a Silvio Rodríguez si con su música sentía algún tipo de responsabilidad entre la audiencia. Y él dijo no. No, yo solamente transmito lo que veo en la realidad, soy como un pintor, ¿no? O sea, yo no quiero inducir a la gente hacia un resultado, simple y sencillamente plasmo lo que veo. ¿Tú compartirías dentro de tu arte, dentro de
espacio, esa misma visión que una persona de izquierda, a mí me parece con poco sentido social, en todo lo que canta, frente a su oficio? Bueno, mira, sí y no. Sí, por supuesto, no se trata nada más de estar sacando chistoretes. Un caricaturista, por supuesto, tiene sus ideas, trata de promoverlas, trata de criticar las ideas contrarias, pero a la vez yo no estoy pensando, ¿qué tengo que decirle al público? ¿Qué querrá el público que diga yo? Yo digo lo que yo creo. No estoy pensando en cómo halagar a cierto público, o quién será mi público, o qué pensará el público. Yo digo lo que yo creo, lo comparto, y bueno, pues te expones a los jitomatazos o a los aplausos, cada vez son menos, pero el estar pensando, no, yo tengo la responsabilidad social, bla, 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 no sé qué, es un rollo que si te lo tomas en serio no vas a poder sacar un solo cartón en tu vida. Yo decía en una plática anterior, hay 3 preguntas que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera. La primera es, ¿lo han censurado a usted? La segunda es, ¿le han hecho algo por lo que ha publicado? Y la tercera es, ¿cuál es la responsabilidad social de la caricatura? Y bueno, mi mujer ya, la pobrecita, se aburre con esta respuesta, pero las respuestas que he aprendido a lo largo de 41 años son sí, no y quién sabe. ¿Me han censurado? Claro que sí, me censuran todos los días. Yo les voy a decir una cosa. En cada periódico hay una persona a la que le pagan por censurar las noticias. Se llama el editor. Llega el reportero con la noticia y dice, esta noticia pasa, esta noticia no pasa. Esta noticia si pasa, pasa a primera plana o pasa hasta interiores al lado ahí de los obituarios. Esa es la función del editor. Él tiene que discernir qué noticias valen, qué noticias no, qué noticias son importantes, qué noticias le interesan al periódico. ¿Me han hecho algo? Bueno, ya les conté, me corrieron por haber dicho eso. Muchos años después me cayó una auditoría porque pinté a Marcelo Ebrard encuerado con el peje y con un jabón que se le había caído, y el peje me decía, me lo recoges. Y entonces luego me enteré que el gobierno del Distrito Federal tenía facultades para investigar tu impuesto sobre la renta, no los impuestos que cobra la ciudad, los que según esto debería cobrar el SAT, pues la tesorería del gobierno de la Ciudad de México. Ándale, me hicieron auditoría y me hicieron bailar la danza china. Y claro, ahora tenemos un problema mayúsculo en donde no estamos hablando de gobiernos. Sí puede haber represalias, yo no las he tenido, gracias a Dios. Toco, puta, esto no es madera, es metal. El narco está terrible y mata periodistas, pero que a mí me hayan hecho algo, no. ¿Y cuál es la responsabilidad social de la caricatura? No lo sé. Lo que yo les decía, y lo dije creo en un cartón, nadie le pregunta al salchichonero o al salchichero cuál es la función social de la salchicha. A nadie se le ocurre esa idea tan tonta, ¿no? Porque además cada salchichero tiene una respuesta distinta. No desperdiciar nada del animal, sacar un producto gastronómico de finísima calidad, deshacerme de los pellejos, contentar maricones, lo que sea, ¿no? El punto es, la función social no la da el salchichero, la da el público. El público sabrá para qué va y compra las salchichas. Lo único que necesita es que haya las salchichas. ¿Sí me explico? Entonces, la función social de la caricatura es que existan todos los caricaturistas posibles. Les aseguro que nunca sobra un caricaturista. Esa es la función social de la caricatura. Y así como algunos de ustedes me aplauden, habrá otros que me odien, y de eso se trata, que todas las voces se expresen, que haya puntos de vista que se encuentren, que todos tengan el mismo peso o de perdida la misma posibilidad de ser escuchados, y solo así podremos conseguir una democracia. Otra pregunta. A ver allá, tú. Sí. Buenas tardes. No, perdón, era tú. Sí, mi pregunta es el asunto de bueno, obviamente no todo tiempo pasado fue mejor, pero
el caso del PIB y del empleo, si ha habido otras épocas mejores que la actual, sería mi primera pregunta. Otra es sobre el asunto de pasar de la estatización de los bancos, que fue un exceso, a prácticamente no tener banca. ¿Qué hay allí en los dos extremos? Y lo correcto que México no tenga una banca como tal. Bueno, yo no hubiera vendido los bancos, pero lo que pasa allí con los bancos es que todos se fueron de bruces. Empezando, mira, ¿qué fue lo que pasó con los bancos? López Portillo estatiza los bancos y Miguel de la Madrid se da cuenta que fue una medida equivocada. Trata de componerlo dejando bien, digamos, a ambas partes y no logra nada de eso. Que los privados puedan invertir en los bancos, pero que los bancos sigan siendo del Estado. Finalmente no funciona ese sistema. Y es finalmente con Salinas de Gortari que decide vamos a vender los bancos. Pero entonces, los mismos grupos que habían estado a favor que se estatizaran los bancos dicen, ¿cómo vas a malbaratar el patrimonio de la nación? Y entonces lo que deciden es subastarlos y los bancos se van no a quienes sepan cómo manejar los bancos, sino a quien paguen más por ellos. Y entonces hubo un montón de empresarios que dijo, bueno, pues yo pido prestado acá, compro acá y me quedo con una deuda enorme, pero tengo aquí los bancos. Y finalmente cuando truena el sistema bancario, pues entonces dices, tenemos dos posibilidades, o Fobaproa o Corralito, ¿qué prefieres? Fobaproa es, tú tienes que pagar de tus impuestos para mantener tus ahorros. Y dices, oye, yo tengo mis ahorros, encima tengo que pagar de mis impuestos para tener mis ahorros. Pues sí, la otra es hacer como Argentina, que es el Corralito, que es yo me quedo con tu dinero y te lo voy dando a cuentagotas y hazle como quieras. Y dices, no sabes qué, pues prefiero yo pagar con eso. Por supuesto que se prestó a un montón de abusos del Fobaproa, por supuesto, pero es que estuvo mal planteado desde un principio. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las decisiones económicas equivocadas no dicen, ay, chin, me equivoqué, doy marcha atrás y ya quedó. Echaste a perder un montón de cosas atrás. Hay gente que piensa, si el próximo sexenio se cometen tonterías, bueno, en 6 años se componen. No, así como nos llevó a 20 y tantos años tratar de componer las barrabasadas de Echeverría y López Portillo, así nos podemos tardar y otra vez echar a perder toda una generación, perder el tiempo en un mundo en donde nadie va a esperar a México, y esa es la verdad. ¿Cuál era tu primera pregunta que ya no me acuerdo? Del PIB y de las mira, todo depende de cómo le fue a uno en la feria. Muchas de las cosas que decía esta niña en esa reunión familiar en el Pedregal, me decía, es que antes mis abuelos podían estrenar coche cada año y podíamos tener sirvienta y podíamos tener, sí, una pequeña minoría. La enorme mayoría de las personas, que eso es lo que muestran no las encuestas, las estadísticas, vivía en piso de tierra, cocinando con leña o con carbón, descalzos, con un índice de mortalidad infantil elevadísimo, por lo mismo con un enorme índice de natalidad. Esta macrocefalia de nuestras ciudades es la consecuencia de que por años hubo una política tonta que disfrazaban de nacionalismo revolucionario, que decía gobernar es poblar. Como México es tan grande y no tiene mucha gente, hay que propiciar que los mexicanos tengan hijos. Bueno, ya lo estamos viendo ahorita. Políticas mal pensadas, las consecuencias son catastróficas. Por supuesto, para la pequeñísima clase media de entonces, que le gusta recordar viejos tiempos y que prende películas de Cantinflas o de los polivoces, claro que era jauja aquello, ¿verdad? Pero era una porción chiquititita de la población. ¿Dónde estaba el resto de la población? Estaba persiguiendo mi automóvil por el Cerro del Cubilete pidiendo limosna. Lo vi. Otra pregunta. Sí, ahora sí tú. Decía Paco Soto, la abogada, yo ponía tus cartones de dato en el periódico popular. Tuve el gusto de que un día tu papá nos va a dar clase de economía en la escuela. Gracias. Y primera pregunta es, ¿qué tanto influyó tu papá en tu manera de pensar? Él era, creo que una persona que era cosa rarísima en México, porque casi no hay liberales y menos economistas.
Esa es una pregunta. Y la otra influencia de Abel Quesada, y si puedes platicar a la gente quién era Abel Quesada y por qué pudo haber influido en ti. Bueno, 3 personas han influido enormemente en mi vida. La primera, por supuesto, mi padre. La segunda, aquí presente, mi mujer. La tercera, evidentemente, Abel Quesada. Mi papá. Mi papá fue un economista, fue un muchacho huérfano, pobre, que triunfó en la vida gracias a su excelencia académica, algo que ahora ya también andan diciendo aquí los candidatos, de que no importa la excelencia académica, que eso es un mito que pase automático para todos. Les están vendiendo, les están timando al pobre muchacho que piense que va a poder ganar un peso con que le regalen educación, o deja tú que le regalen económicamente, que no le pidan ningún tipo de examen, que no puedan verificar su progreso, que no puedan avalar sus conocimientos. Les están vendiendo una vida de miseria, de mediocridad y resentimiento. Bueno, mi papá afortunadamente no pasó por eso. Era un niño pobre, pero un niño muy estudioso, huérfano él. A los 16 años mantenía a su mamá y a su hermano. Y mi papá llegó a ser Premio Nacional de Economía. Lo tomó bajo su ala don Daniel Cosío Villegas, y él, su tesis profesional fue uno de los tomos, no sé dónde los vendan realmente ahorita, pero me encantaría volver a recuperarlos, de la historia moderna de México, que sacaba la editorial Hermes. Todo el tomo de la República Restaurada, la vida económica, lo escribió mi papá. Más aparte, la historia de los primeros ferrocarriles mexicanos. Tiempo después escribió la historia económica de la Nueva España en tiempos de los Austrias. Mi papá era un joven economista muy prestigiado. Se ganó una de las primeras becas que daba Harvard a los latinoamericanos. Se llevó a toda su familia. Mis primeros recuerdos en la vida son de Boston, cuando mi papá estudiaba en la Universidad de Harvard. A mí me tocó, es así de las cosas que tengo, de los primeros recuerdos lejanos de mi infancia, la crisis de los misiles, pensar si nos volvíamos a México porque podíamos terminar hechos carnitas. Y mi papá fue pues el fundador realmente, y el que armó, y hasta la fecha perdura, el Consejo Coordinador Empresarial. Para un hombre como mi papá, que el hijo le saliera huevonazo y que quisiera hacer monitos, bueno, pues era punto menos. En el ámbito familiar yo era una especie de peje, ¿verdad? Yo aquí yo vengo de la miseria y me sobé el lomo para llegar hasta acá, para que este holgazanazo, ¿verdad?, vuelva a llevar a la familia a la miseria. Y entonces, pues llegó un momento que se hartó y me dijo: mira, vamos a hacer un pacto. Si tú sacas el semestre con tales calificaciones, con 7, creo que porque era bastante barco, con 7, yo te mando a Inglaterra que perfecciones el inglés y no sé cuánto y no sé qué. Una vez me dijo: mira, yo ya tiro la toalla contigo, eres un holgazanazo, eres un bueno para nada. En este país tan desigual, gente como tú pues no se va a morir de hambre, pero serás Paquito, el de los cafés, el gato de la oficina, pues tendrás tu casita, tu carrito. Y yo veía tan oscuro mi futuro que dije: ok. Se puso furioso, ¿no? Y entonces me dijo: si tú sacas el sexenio, ya estoy. El semestre. Si tú sacas el semestre con 7, te mando a Inglaterra. Bueno, lo saqué con 8.5 y me fui a Inglaterra. Y para mí aquello fue el camino de Damasco. Bueno, imposible platicarles ahorita todas las cosas que vi, que experimenté, pero yo dije, yo regresé, yo quiero ser caricaturista. Y entonces, antes de que yo entrara a la universidad, había conseguido esta chamba en el Heraldo de México, y les digo, el día de hoy cumplo 41 años de estar en el oficio. Claro que influyó sobre mí mi papá.
Mi papá tenía un sentido del humor extraordinario, era un hombre cultísimo, tenía una biblioteca impresionante, y pues día a día yo lo que trato es honrar su memoria tratando de sacar los mejores cartones posible. Hay días, como el día de ayer, en que cometí una pifia aritmética espantosa, que ciertamente no lo honro con ello, pero digamos, mi compromiso personal con su memoria y su legado, pues por supuesto es siempre tratar de estar a la altura tanto de sus conocimientos como de su sentido del humor, de su honradez y de su amor a México. Sobre mi mujer, tendría yo que tardarme aquí ahora sí un sexenio hablando de todas sus virtudes. Sobre Abel Quesada, he de decir, Abel Quesada era un monero extraordinario que tenía que sortear todas las trampas que ponía el nacionalismo revolucionario para que nadie pudiera hacer caricaturas mordaces. Y entonces él siguió el ejemplo de Daumier, que no podía criticar a Napoleón III, y entonces se inventó un personaje que más o menos se parecía a Napoleón III, pero no era Napoleón III, que era el clásico burgués que apoyaba a Napoleón III, reaccionario, mezquino, amarreta, pretencioso, ridículo, y ese personaje se llamaba Ratapual. Bueno, Abel Quesada hizo su propio Ratapual mexicano y entonces inventó al Charro Matías y a Gastón Billetes y al abominable hombre de las nieves que llevaba con su carrito las nieves, y el perrito solovino y el campesino parado con palitos y el tapado, por supuesto. Y entonces todos esos personajes eran una forma de leer la realidad sin tener que tocar la realidad, y era extraordinario. Bueno, los cartones de Abel Quesada siguen siendo pertinentes al día de hoy, cuando lleva pues, más de 20 años de haber fallecido. Abel Quesada y yo tuvimos un montón de amigos en común, y muchos de ellos decían: oye, tus caricaturas son extraordinarias, ¿qué te ha dicho Quesada? Y les digo: yo no conozco a Abel Quesada. ¿Cómo? ¿No conoces a Abel Quesada? No conozco a Abel Quesada. Ya te voy a presentar un día. Y pasaban los días y no me presentaban a Abel Quesada, pero me presentaban a otro amigo, ¿verdad? Ah, yo soy amiguísimo de Abel Quesada, yo te lo presento, y lo mismo, ¿no? Hasta que un día, un colega que ya falleció, lo quise mucho, Luis Jerónimo, me dice: oye, va a presentar a Abel Quesada hoy a tales horas en el Museo de Arte Moderno un libro que hizo para Pemex. Si lo quieres conocer, vente. Pues ahí voy. Llego y había un montón de caricaturistas más que también querían conocer a Abel Quesada. Y cuando conocí a Abel Quesada, oh desilusión, no sé qué idea yo me había hecho de cómo sería Abel Quesada, pero la persona que vi no se parecía en nada al hipotético Abel Quesada que yo hubiera tenido en la cabeza. Imagínense a Nikita Khrushchev, pero en flaco, serio, así. No hacía chistes, no sonreía, no decía nada. Y todo el mundo como que le hacía gran alaraca: Abel Quesada, Abel Quesada, Abel Quesada, y así, ¿no? Y al final ahí nos paramos, toda la bola de caricaturistas, a darle la mano, ¿verdad? No, pues yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy perengano, yo soy aquí, yo soy acá, bla, bla. Y yo soy Paco Calderón, mucho gusto. Terminó de darnos la mano y se volteó conmigo y dice: ¿tú eres Paco Calderón? Le digo: sí. Ah, y esa es toda la plática que yo tuve en mi vida con Abel Quesada.